Gran parte de los procesos naturales funcionan en ciclos. Un ciclo se define como una serie de fenómenos que atraviesan diferentes etapas hasta regresar al estado inicial. En otras palabras, un ciclo termina donde comienza. Por ejemplo, en la naturaleza el agua forma parte de un ciclo. El agua de los mares, los ríos y los lagos se evapora con el sol. Posteriormente se condensa y forma las nubes. De las nubes cae como lluvia, nieve o granizo y regresa al lugar donde se encontraba al principio. A través de los ciclos que tienen lugar en la naturaleza, el aire, la tierra, el agua, los seres fotosintéticos y los animales intercambian constantemente diferentes elementos. 3 de los ciclos más importantes para la vida son el ciclo del carbono, el del oxígeno y el del nitrógeno. Se les llama de forma genérica ciclos biogeoquímicos. Analicemos este término. Son ciclos porque cumplen con la condición de terminar donde empiezan. Se les denomina bio porque en ellos intervienen los elementos indispensables para la vida: el carbono, el oxígeno y el nitrógeno. Dichos elementos forman los compuestos orgánicos de los que estamos hechos los seres vivos. Estos compuestos son los carbohidratos, las proteínas, las grasas y los ácidos nucleicos. Geo, porque estos ciclos tienen lugar en la atmósfera de la Tierra. Y finalmente se les llama químicos porque el carbono, el oxígeno y el nitrógeno son elementos. Una vez definido el concepto de ciclo biogeoquímico, es tiempo de ver con mayor detenimiento y de forma específica los ciclos del carbono, el oxígeno y el nitrógeno. El carbono es un elemento que constituye la base de todos los compuestos orgánicos. Se encuentra en la atmósfera como dióxido de carbono en una proporción de 0.03%. Los únicos organismos capaces de utilizar el dióxido de carbono de la atmósfera son los seres fotosintéticos. Estos seres, entre los que se encuentran las algas y las plantas, elaboran a partir del dióxido de carbono los compuestos orgánicos que les sirven de alimento. Habitan el medio terrestre y el acuático. Su importancia reside en que son los únicos seres autótrofos, pues fabrican sus propios alimentos a través de la fotosíntesis. Los organismos fotosintéticos son el primer nivel trófico de las cadenas alimentarias. El dióxido de carbono que toman de la atmósfera pasa a través de estas cadenas a los seres vivos del segundo y el tercer nivel trófico. El segundo nivel trófico se encuentra constituido por animales herbívoros, mientras que en el tercer nivel trófico se ubican los animales carnívoros. Los animales herbívoros y carnívoros son heterótrofos, es decir, no pueden fabricar sus propios alimentos. Cuando el animal herbívoro se alimenta de los seres fotosintéticos, consume el carbono en forma de proteínas, grasas y carbohidratos. Posteriormente, estos compuestos pasan al animal carnívoro cuando éste se alimenta del herbívoro. Esta transferencia se repite de acuerdo con el tamaño de la cadena alimentaria. Cuando los organismos mueren, las bacterias y hongos desintegradores se encargan de la descomposición de sus cuerpos. De la materia orgánica en descomposición se libera el dióxido de carbono, el cual regresa a la atmósfera. Es así como termina el ciclo del carbono. Otra de las formas en que el dióxido de carbono se reincorpora a la atmósfera es a través de la respiración de los seres vivos. El oxígeno es un elemento que existe en estado libre en la atmósfera en una proporción del 21%. Los seres vivos toman este elemento cuando efectúan la respiración. Gracias al oxígeno, obtienen la energía necesaria para realizar todas sus funciones vitales. El oxígeno regresa a la atmósfera como producto de la fotosíntesis que realizan las plantas y las algas.
Esta es la única manera en que se puede restituir el oxígeno consumido por los seres vivos a través de la respiración. Con el oxígeno que se libera en la fotosíntesis, concluye el ciclo de este elemento. El nitrógeno forma el 78% de los gases atmosféricos. Es el elemento más abundante de esa mezcla a la que llamamos comúnmente aire. En los seres vivos, el nitrógeno es muy importante, pues constituye las proteínas y los ácidos nucleicos, compuestos orgánicos indispensables para la vida. A pesar de la abundancia del nitrógeno en la atmósfera, los seres fotosintéticos no pueden obtenerlo directamente. Lo sustraen cuando toman las sales minerales del suelo. El nitrógeno llega de la atmósfera al suelo mediante las tormentas eléctricas y las lluvias. En el suelo, las bacterias nitrificantes y algunas cianobacterias convierten el nitrógeno en sustancias más simples conocidas como nitratos y nitritos. Solo cuando el nitrógeno ha sido transformado en nitrato y nitritos, los seres fotosintéticos lo pueden utilizar. A los microorganismos encargados de la conversión de este elemento se les llama fijadores de nitrógeno. Se encuentran en las raíces de algunas plantas, como las leguminosas, en las cuales forman nódulos. A partir de los nitratos y nitritos obtenidos del suelo, las plantas elaboran proteínas y aminoácidos que pasarán al resto de los seres vivos a través de las cadenas alimentarias. El nitrógeno también se reintegra al suelo por medio de las excreciones de los organismos y la descomposición de la materia orgánica. En el caso de los restos en descomposición, intervienen las bacterias nitrificantes. Mediante su acción, transforman nuevamente a los nitritos y nitratos en nitrógeno atmosférico. De esta manera, el ciclo biogeoquímico del nitrógeno se cierra. Los ciclos biogeoquímicos son de suma importancia para la vida en la Tierra. El intercambio que tiene lugar en estos ciclos asegura la existencia de los elementos indispensables para la vida. Si estos ciclos no se efectuaran, la provisión de los elementos vitales sería finita y tal vez en poco tiempo se agotaría. Gracias a los ciclos del carbono, el oxígeno y el nitrógeno, los organismos pueden obtener los elementos que les permiten vivir y al mismo tiempo restituirlos a la atmósfera. Por ello, es importante no romper con dichos ciclos. Si los organismos fotosintéticos, por ejemplo, desaparecieran de la faz de la Tierra, los seres vivos perderían la única forma de reincorporar el oxígeno a la atmósfera. El ciclo de este elemento se rompería y el único destino posible sería la muerte generalizada en el planeta. Sin importar su tamaño, todos los elementos y organismos que participan en los ciclos biogenésicos son indispensables. Si alguno de ellos desaparece, se pone en riesgo la existencia del ciclo y, por lo tanto, de la vida.